Desde Siria hasta México, cientos de personas desaparecen a diario sin dejar rastro. En esta edición de Efecto Naim, investigamos qué está impulsando la crisis global de desapariciones. Además, hablamos con Sunny Minton Meadows, una de las mujeres más poderosas en los medios de comunicación y la primera en liderar la reconocida revista The Economist. Y le revelamos qué países están regalando dinero y ofreciendo otros curiosos incentivos para que la gente se vacune contra la COVID-19. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cada año, el 30 de agosto, se conmemora una fecha muy triste. Es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. Gente que desaparece. Esto tuvo su auge durante las dictaduras en el mundo, donde se hablaba de los desaparecidos, donde los tiranos hacían desaparecer a los disidentes, a los periodistas que eran muy críticos, a sus rivales políticos, etc. Y eso en muchas partes todavía existe. Pero lo más grave es que es una tragedia que está aumentando. Así es. No sabemos exactamente por qué, pero tenemos algunos indicios que vamos a compartir con ustedes en el siguiente reportaje. En Siria, más de 100.000 personas han desaparecido sin dejar rastro desde que estalló la guerra civil en 2011. Mis hijos cayeron en manos del Estado Islámico. ¿A dónde se los llevaron? No lo sé. Aún están desaparecidos. No he sabido nada de ellos. De acuerdo con la Red Siria de Derechos Humanos, la mayoría ha desaparecido a manos de la organización terrorista ISIS o del régimen de Bashar al-Assad. Que grupos armados o el mismo gobierno utilicen la desaparición forzada como mecanismo de control social y político no es nada nuevo. Basta con considerar las dictaduras de los años 80 en América Latina, que desaparecieron a cientos de miles de personas. No obstante, un informe de las Naciones Unidas, publicado en 2020, advierte que cada día se registran cerca de 1.000 casos de desapariciones forzadas en todo el mundo, y no se limitan a lugares donde hay un conflicto armado declarado. La antropóloga Carolina Robledo nos explica cómo la violencia asociada con el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades criminales potencian esta trágica tendencia. Si nos vamos, por ejemplo, hacia el noreste mexicano, donde tenemos un triángulo bastante violento, nos damos cuenta cómo las desapariciones forzadas fueron un mecanismo perpetrado entre los agentes estatales y grupos criminales privados para controlar los territorios y las poblaciones de esos territorios. En abril de 2021, el gobierno mexicano informó de un nuevo récord: 85.000 reportes de personas desaparecidas desde 2006 hasta la fecha. Es la misma cantidad de personas que podría llenar casi por completo el Estadio Azteca, uno de los más grandes del mundo. El aumento de los desastres naturales y la migración también impulsan lo que desde 2018 la Cruz Roja Internacional ha catalogado como una crisis global de personas desaparecidas. Hablamos con Susana López, coordinadora para América Latina y el Caribe de esta organización. Las personas migrantes pues muchas veces cruzan muchos países, ¿no?, para llegar a su destino. Y en ese trayecto pues enfrentan rutas peligrosas, enfrentan condiciones climáticas muy adversas, sufren accidentes, tal vez por subirse o bajarse de un tren que está en movimiento, tal vez porque están sujetos al secuestro, estén retenidas sin comunicación o simplemente desaparecen porque mueren en el trayecto. Además, en regiones como América Latina, que se encuentran entre las más peligrosas para las mujeres, la violencia de género ha contribuido al auge de las desapariciones. En Guatemala, por ejemplo, desaparecen en promedio 4 mujeres cada día.
Y la pandemia ha exacerbado esta situación en muchos países. En Perú, más de 900 mujeres han desaparecido durante el confinamiento implementado por el coronavirus. La crisis sanitaria ha dificultado los procesos de búsqueda, poniendo en vilo a cientos de familias. Este es el caso de Marcelino Alvarado, quien desde hace meses no sabe nada sobre el paradero de su hija, Karin. Ya estamos a cumplir ya un año y hasta ahorita no tenemos resultados. Y esta pandemia que ha pasado desde el mes de marzo hasta así, casi 4 meses prácticamente, no se ha hecho nada. Pero incluso antes de la llegada de la COVID-19, cientos de miles de casos permanecían impunes ante la falta de recursos y prioridad por parte de las autoridades. De hecho, en muchos países, las cifras de desaparecidos podrían ser más altas, pues existen deficiencias en la recolección de datos. La inacción de los gobiernos lleva a muchas personas a abandonar sus trabajos para dedicarse por completo a la búsqueda de sus seres queridos, enfrentándose así a grandes dificultades económicas. En años recientes, se han desarrollado tecnologías que facilitan la búsqueda de los desaparecidos, como drones especializados para detectar fosas clandestinas. Y en países como México y Perú, se han implementado leyes para prevenir y sancionar la desaparición de personas. Sin embargo, Débora Ruiz Verduzco, de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, asegura que la voluntad política es clave para enfrentar este problema. Pero estos métodos científicos solamente pueden servir en un contexto en el que los estados reconocen su responsabilidad de realizar investigaciones efectivas por cualquier persona que desaparezca, sin importar la causa por la que desapareció. Hay un elemento político en la manera en la que vemos a los desaparecidos. Seguramente estaba en algo ilegal, o porque es pobre, no es importante, o porque es de tal grupo social, o porque es de tal etnia, o porque es de tal grupo religioso. La crisis de desapariciones requiere de grandes y urgentes esfuerzos desde el ámbito judicial, político y de seguridad. De lo contrario, los pueblos seguirán exigiendo respuesta a esa pregunta sencilla de implicaciones enormes. ¿Dónde están? La crisis global de personas desaparecidas. No puede haber nada más triste que eso. Lo acabamos de ver y es una tragedia que está con nosotros y que, como hemos visto, ha aumentado. Ojalá podamos todos tomar medidas para contener o limitar la expansión de esta pandemia muy grave de desaparecidos. Y hablando de estas tendencias mundiales, al regresar a la pausa voy a conversar con una de las periodistas más importantes del mundo. Es la directora de El Economist, una revista británica de circulación global. Al regreso. Hoy tengo una invitada muy especial. Es muy especial por quien ella es, por el cargo que ocupa y porque es una antigua amiga mía. Es la directora de la revista The Economist y se llama Zanny Minton Beddoes. La revista Forbes la califica como una de las mujeres más poderosas del mundo, más influyentes del mundo. Ella tiene una amplia carrera profesional, trabajó en el Fondo Monetario Internacional como economista, después trabajó con el equipo que ayudó a Polonia a transitar la ruta del socialismo hacia el capitalismo de mercado que tiene hoy en día, y luego ha trabajado para el Economist desde hace ya varios años. Es la primera mujer en 178 años de existencia que tiene la revista The Economist en alcanzar la posición de ser la directora máxima de la organización. Ella, por la naturaleza de su trabajo, que incluye entender lo que está pasando en el mundo, es una experta en las grandes tendencias que nos están afectando a todos. El Economist es una revista que le explica el mundo al mundo, porque tiene una distribución enorme en todas partes y una presencia editorial significativa. Nadie mejor para explicarnos y para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando que Zanny Minton Beddoes, la directora del Economist. A continuación. Bienvenida, Zanny Minton Beddoes. Un placer tenerte en el programa.
Desde el 2015 eres la editora jefe del Economist, una de las revistas más importantes del mundo. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Bueno, en primer lugar es un trabajo fantástico. No podría pedir nada mejor. Pero como sabes, Moisés, la industria mediática, como muchas otras industrias, se ha transformado dramáticamente en los últimos años. Gestionar esa transición para convertirnos gradualmente en una organización de noticias del siglo XXI ha sido todo un desafío. Y el otro desafío, que ha sido realmente el más emocionante, es la transformación intelectual de los últimos 6 años. Cuando me convertí en editora en 2015, fue en un mundo antes del Brexit, del presidente Donald Trump y de la COVID-19. Y creo que muchas de las cosas que el Economist ha defendido tradicionalmente, como el libre mercado y las sociedades liberales, están siendo amenazadas como nunca antes, al menos durante mi vida adulta. Así que ese ha sido y sigue siendo realmente el mayor desafío. Cómo poder reinventar ese liberalismo y defender esos valores en un mundo donde ya no están en ascenso. ¿Y cuál ha sido la principal sorpresa que has tenido? Creo que la mayor sorpresa ha sido eso último que mencioné, lo mucho que el mundo ha cambiado intelectualmente. Mi primer trabajo después de mi posgrado fue en Polonia en 1989. Trabajé como pasante del profesor Jeffrey Sachs, asesorando el primer gobierno no comunista de Polonia, liderado por el movimiento de oposición Solidaridad. Así que literalmente comencé mi vida adulta justo después de la caída del muro de Berlín. Esa transición del comunismo al capitalismo fue mi primera experiencia profesional. Eso realmente moldeó mi creencia en el libre mercado y en la importancia de la integración en la economía global. Y ahora todo ese paradigma está siendo repensado. Y la velocidad a la que eso está sucediendo en todo el mundo, en Europa basta con mirar a Polonia o Hungría, en América Latina, en Asia, creo que eso ha sido una sorpresa muy, muy grande. Y tanto en la práctica del periodismo como en la batalla de las ideas ha aparecido ahora un nuevo factor que siempre estuvo allí, pero que ahora ha adquirido una potencia muy grande, que es la mentira. La posibilidad de decir mentiras sin que haya consecuencias. Fake news, las noticias falsas, la posverdad. ¿Es un fenómeno que se va a ir declinando o que está aquí para quedarse y vamos a tener que vivir con eso de aquí en adelante? Tengo 2 respuestas. Creo que la toxicidad de los medios, por así decirlo, disminuirá. Las encuestas de opinión sugieren que las personas más jóvenes son mucho más escépticas con respecto a las noticias que leen en redes sociales. Y creo que la gente sí aprenderá a usar estas plataformas. Lo que me preocupa es la polarización en ciertos países, particularmente en Estados Unidos, porque no se trata simplemente de un resultado de las redes sociales. Hay una genuina y profunda división. Y creo que ese es el legado de tener a muchas personas que están preocupadas por su futuro y por el futuro de sus hijos. Las encuestas muestran que una mayoría de las personas en muchos países, en particular en las economías avanzadas, piensan que sus hijos estarán peor que ellos. Y creo que eso hace difícil mantener la fe en la democracia liberal y en el sistema político actual. Entonces necesitamos remodelar nuestra democracia y nuestro contrato social para que la mayoría de la gente vuelva a tener fe en el futuro. De lo contrario, creo que las cosas sí se ven muy preocupantes. ¿Cómo manejas tú como directora de esta prestigiosa revista las relaciones con China, por ejemplo, donde claramente hay censura y donde claramente ellos toleran muy poco a periodistas que los critican y los expulsan? Yo espero que incluso en un mundo de noticias falsas y polarización, podamos destacarnos por la rigurosidad basada en los hechos. Esa es la meta. ¿Es algo que siempre nos ganará la simpatía de los políticos? No. Y por supuesto hay muchos políticos que están molestos con nosotros. En China, por ejemplo, censuran nuestra publicación impresa, arrancan pedazos que no les gustan, pero nosotros no hacemos ninguna concesión en nuestro análisis. Como todo el mundo, hemos tenido dificultades durante la pandemia.
El jefe de nuestras oficinas en Pekín no ha visto a su esposa en 18 meses, porque si sale de China no puede volver a entrar. Pero tenemos, yo espero, una cobertura muy sólida. Hace unos años lanzamos una columna sobre China llamada Chaguán. Creo que somos el único periódico global que tiene una columna sobre China. No estoy subestimando las potenciales dificultades, pero hasta ahora estoy increíblemente orgullosa de lo que han hecho mis colegas y espero que haya un reconocimiento, incluso en China, de que no es algo que sería una buena idea intentar detener. It would not be sensible to try and stop. Y tengo una pregunta muy específica. ¿Qué ha causado más daño, la elección de Donald Trump o el Brexit, la decisión del Reino Unido de romper con Europa? Had you asked me that 3 or 4 years ago, I would have said Brexit. Si me hubieses preguntado hace 3 o 4 años, diría que el Brexit. Estoy menos segura de esa respuesta ahora. Y lo digo porque creo que la era de Donald Trump dejará cicatrices que perdurarán mucho más que su periodo presidencial. Tan solo mira lo que está sucediendo con el Partido Republicano. Así que me parece que Donald Trump ha afectado profundamente no solo la confianza en la democracia estadounidense y su reputación, sino el funcionamiento de la democracia misma. El segundo punto es cuán profundo ha sido el daño y el cambio de la percepción de Estados Unidos a nivel internacional, particularmente en Asia, y la sensación de que no se puede confiar en que Estados Unidos estará allí. Así que el Brexit sí ha cambiado la relación del Reino Unido con Europa. Yo sigo creyendo que fue un error, pero creo que tendrá menos consecuencias profundas para el mundo. But I think it may have fewer profound consequences for the world. Y para terminar, América Latina. En tus círculos, en tus conversaciones con otros periodistas, con los políticos que tú entrevistas, cuando se habla de América Latina, ¿de qué se habla? One of my first jobs at The Economist was the emerging market. Uno de mis primeros trabajos en El Economist fue ser corresponsal para los mercados emergentes. Escribí un reporte especial sobre América Latina. Y era ese optimismo con respecto a la globalización, a la reforma económica y al manejo de la inflación. Luego recuerdo volver a la región en 2011 o 2012 y escribí otro reporte grande sobre la desigualdad y cómo Brasil era un ejemplo de un país que estaba enfrentándola e implementando un nuevo contrato social. Era un artículo bastante positivo. Claramente, ahora tanto está moviéndose en la dirección contraria, incluso antes de la pandemia. Creo que hace falta pensar mucho sobre la durabilidad de la reforma económica, dada esta experiencia. No me permito deprimirme demasiado con respecto a América Latina, pero espero que la región descifre cómo se ve la próxima etapa de una economía emergente exitosa. What the next stage of a 21st century successful emerging market economy looks like. Zanny Minton Beddoes, la directora del Economist, probablemente la revista más influyente del mundo. Gracias por estar con nosotros, Zanny. Un placer estar contigo. Y al regresar en la pausa vamos a hablar de un tema importantísimo, la vacunación, o mejor dicho, la no vacunación. Ya verán. En todo el mundo hay un porcentaje de gente que no se quiere vacunar. No se quiere vacunar porque no cree en eso, porque se siente amenazada, porque cree que es un fraude, porque la pandemia no existe. En fin, todo tipo de explicaciones de por qué no vacunarse, cosa que es un error que le puede costar la vida a mucha gente. Pero entonces los gobiernos que entienden eso están creando incentivos, están buscando maneras de persuadir a los escépticos, a los indolentes, a los desinteresados, que es importantísimo vacunarse para salvar su propia vida, cuidar su propia vida, la de sus seres queridos y también las de todos los demás. ¿Qué hacer para que la gente se vacune? Pues inventar trucos, cuentos, todo tipo de formatos de relación con las personas que permitan motivarlas a que se vacunen. Hemos hecho un catálogo de estos intentos, es realmente interesante. Miren. En la lucha contra la COVID-19, el gobierno de Singapur unió fuerzas con el comediante Phua Chu Kang y crearon esta pegadiza canción sobre la importancia de vacunarse. En México, un centro de vacunación en Xochimilco
más bien apostó por música y bailarines en vivo para motivar a los ciudadanos de la tercera edad a inocularse. Otros optan por incentivos materiales. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Ohio está sorteando becas escolares y $1 millón cada semana a quienes reciban la vacuna. Y empresas de todo el país están regalando viajes, comida, videojuegos e incluso marihuana a los vacunados. En China, el gobierno local y algunas compañías están obsequiando desde cartones de huevos hasta dinero en efectivo. Es el caso del distrito de Pingwu, en Pekín, en donde los residentes recibirán 50 yuanes o cerca de $8 una vez estén completamente vacunados. Difunde amor, no corona, es el eslogan que ha adoptado un restaurante en Dubái que está ofreciendo un 10% de descuento a quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna y un 20% a aquellos que hayan recibido la segunda. Mientras tanto, en Chequia, los miembros de una organización deportiva recaudaron dinero, contrataron médicos y convirtieron su gimnasio en un centro de inoculación. El centro de vacunación surgió de quejas sobre el Estado checo, que no había podido responder adecuadamente a la pandemia, incluyendo la vacunación. Han recibido personas desde los lugares más remotos del país. El gobierno de Rumania, por su parte, convirtió el castillo del Conde Drácula en un centro de vacunación. Con pegatinas de colmillos en sus batas, médicos inyectan a todos los que visitan la tenebrosa fortaleza medieval. Los trucos para que la gente se vacune, incentivos, programas, sorteos, todo tipo de ideas. Pero no hay ninguna mejor que la más correcta y cierta. Vacunarse puede salvar su vida. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan divertido y espero que nos veamos la semana entrante.